Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con el historiador argentino Ricardo López Gotis para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, y para seguir hablando de lo que se denominó la revolución del terciopelo, es decir, del paso de Checoslovaquia del sistema, digamos, comunista a un sistema capitalista, pero también a una secesión, una separación entre Chequia y Eslovaquia, que era algo que se había creado artificialmente al final de la Primera Guerra Mundial, creo, ¿no? Así es, Checoslovaquia nace como un estado un poco artificial por motivos estratégicos frente a Alemania y frente a Hungría y la Unión Soviética, por eso se amalgaman los checos y eslovacos después de la Primera Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve a crear Checoslovaquia ya sin la población alemana, que fue expulsada y hemos dedicado un capítulo a esto hace un tiempo atrás. Lo cierto es que esta Checoslovaquia renace después de la Segunda Guerra Mundial como una democracia por muy poco tiempo. Ya en 1948 se da un golpe de Estado y se establece el régimen totalitario y vimos como en 1968 ese experimento del socialismo con rostro humano, con Dubček, también fracasa. Y en 1989 nos encontramos con que 8 días después de la caída del muro de Berlín se da esta manifestación de estudiantes universitarios reclamando elecciones libres y un sistema de libertad. Esto es severamente reprimido por la policía por orden del gobierno y comienza en una serie de manifestaciones en las calles, en las plazas, durante varios días, a las que acudían miles y miles de personas y que se forman dos entidades, una el foro cívico, lo que sería la parte checa, y en la parte eslovaca, la opinión pública contra la violencia, que eran dos movimientos heterogéneos políticamente, porque ahí había liberales, trotskistas, conservadores, demócratas cristianos, socialdemócratas, o sea, había un amplio espectro ideológico, tal como había ocurrido en el movimiento disidente Carta 77. Y es donde vemos el liderazgo de Václav Havel, el dramaturgo y disidente de Carta 77, llevando adelante el foro cívico. Bueno, y hemos relatado en la primera parte cómo estas manifestaciones ponen en jaque al régimen que no sabía cómo responder, y lo cierto es que se convoca para el 27 de noviembre una gran huelga general que tiene un acatamiento masivo. Y esto lleva a que el régimen decida sentarse a negociar con los líderes del foro cívico y de opinión pública contra la violencia. Se sienta en la mesa redonda, va a estar encabezada las negociaciones por el entonces primer ministro, que era Ladislav Adamets. Se sienta con Václav Havel frente a frente y empiezan a negociar una salida a todo esto. Y ahí es donde los miembros del foro cívico se encuentran con una gran sorpresa, y es que el régimen les ofrece hacer un gobierno de coalición. Y esto era algo completamente inesperado, porque los miembros del Foro Cívico estaban pensando en alguna transición más hacia el futuro, de carácter electoral. Y se encuentran con que lo que les proponen es hacer un gobierno de salvación patriótica, se llamaba así, en la que iba a haber miembros del Partido Comunista, miembros de los movimientos disidentes, y que iba a haber un gobierno mixto, es decir, que acá había una transición bastante negociada, y lo cierto es que el Foro Cívico empieza a exigir que también renunciara el presidente de la República, que era Gustav Husak, uno de los mentores de la invasión de 1968 a Checoslovaquia. Entonces empieza una fuerte presión para que renunciara el presidente, una vez más manifestaciones en las calles, y finalmente el régimen opta por eh,
nombrar como ministro, como nuevo presidente de la República a Václav Havel, quien va a asumir a fines de 1989, y esto por presión de la calle y de la opinión pública, que renunciara a Husak. Y lo cierto es que también vamos a ver la reivindicación de una figura muy simbólica, como era la de Alexander Dubček. Va a haber renuncia de varios parlamentarios, y esas bancas van a ser designadas por el Foro Cívico y por Opinión Pública contra la Violencia, y ahí es donde Dubček va a ser elegido no solo diputado, sino presidente del Parlamento. Es decir, que va a haber una reivindicación en vida de quien fue Dubček, y ahí comienza una etapa de transición en la cual teníamos un gobierno con parte de miembros del Partido Comunista, otros de los movimientos disidentes, y pensando en elecciones generales hacia 1990, ¿no? Entonces, hubo un periodo de transición, una vez más, muy negociado entre las partes, sin uso de la violencia, y con un régimen que estaba en retirada porque su fortaleza, ¿cuál era? Los tanques soviéticos. Y cuando la Unión Soviética decide no utilizar la fuerza, todo esto se desmorona rápidamente. Lo que sí va a surgir con mucha fuerza es la discusión nacional. Y esto es lo que vos mencionabas, porque ahí va a empezar a surgir la discusión cómo se iba a distribuir el poder entre checos y eslovacos. Y esto es lo que, en definitiva, esta revolución que la llamamos de terciopelo, porque fue muy pacífica, va a dar lugar en 1992 al divorcio de terciopelo, ¿no? Un divorcio ya en la etapa democrática, en la que checos y eslovacos se van a encontrar con que en realidad no tenían mucho en común, de hecho tenían objetivos muy diferentes, sus respectivas élites políticas e intelectuales, y que ahí es donde deciden divorciarse pacíficamente. Esto en abierto contraste con una situación contemporánea como era la de Yugoslavia, ¿no? Que ahí no fue pacífica, ahí fue con mucha violencia, con una guerra que duró muchos años, con campos de concentración y bombardeos. El caso de Checoslovaquia es justamente el contrario, y que también marca el carácter pacífico que ha tenido toda esta transición. Lo cierto es que ahí vemos que esta élite intelectual de Carta 77 se encuentra en un rol político, algo que no se habían preparado. Y ahí es donde empiezan a encontrar que, bueno, ya más que un movimiento heterogéneo, tienen que empezar a tener un cuerpo de ideas en común y formar un partido político. Y ahí es donde comienza también la propia transición de aquellos que hacían la transición, porque tienen que empezar a profesionalizarse. Por ejemplo, hay una anécdota muy interesante, que es que Havel, por ejemplo, no tenía corbata y asume como presidente y tenía que comprarse un traje y tener una corbata y empezar a vestirse como un primer magistrado. Entonces, bueno, pasan de esta situación en muy poco tiempo, ¿no? Prácticamente en 40 días, pasan de ser disidentes a gobernantes de un país que además tienen que proyectar una cantidad de cuestiones hacia afuera, y una de esas era el retorno a Europa. Es decir, se sentían que habían perdido el tren europeo y tenían que retornar a Europa. Y una de las cuestiones que decide este gobierno de transición, que fue clave, fue dejar de ser la industria armamentista del Pacto de Varsovia. Es decir, que fue una decisión estratégica y política dejar de ser la industria armamentista del Pacto de Varsovia. Nosotros conocemos las famosas AK-47, ¿no? Que eran de fabricación checoslovaca, y esto va a generar toda una transformación también de la economía checoslovaca, que también se veía cómo esto se iba dando rápidamente en Polonia, la transición de una economía centralmente planificada a una economía de mercado con propiedad privada, con todos los cambios que esto significaba en la legislación, en el sistema de propiedad, quiénes eran los propietarios,
Es decir, que hubo una transformación enorme en esos años en toda Europa central y oriental. Bueno, sin duda se enfrentaron a un desafío en muchos frentes, ¿no? En el frente nacional, en el frente económico, en el frente político. Y hay que decir que, bueno, sí han destacado y se han convertido en modelo de que eso se puede hacer con éxito y sin violencia, que es un caso casi excepcional en la historia contemporánea y más todavía, ¿no? Así es. Al muy poco tiempo después se da la transición violenta, ¿sí?, en Rumania con el fusilamiento de Ceausescu. Claro. Ese Bueno, es otro caso, justamente el opuesto, ¿no? Sí, no, y también mencionabas Yugoslavia, que va a ser un conflicto de años y en el cual pues va a haber una guerra directamente, no un enfrentamiento callejero. Pues seguiremos transitando estos tiempos y estas edades en las próximas entregas. Muchas gracias por habernos atendido, Ricardo López Gotti. Muchas gracias y como siempre saludo a la audiencia de Radio Sefarad.